Amén, hermanos, amigos. Que el Señor les bendiga a esta hora. Aquí nuevamente para traer una pequeña reflexión, enseñanza, predicación. No sé cómo la vayan a comprender ustedes, pero esperando que sea de mucha bendición para sus vidas, para edificación, para que nuestro interior, nuestra alma comprenda exactamente qué es lo que debemos hacer delante de nuestro Señor Jesucristo, ya que si somos honestos nos podemos dar cuenta que hay cosas que pareciera que no están bien, a pesar de que llevemos una vida religiosamente buena, ya que no basta solamente llevar una vida buena dentro de una iglesia, creyendo que es recta la manera de actuar. Pero pues nosotros como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que hacer conciencia, leer su palabra, ya que somos la iglesia que Él quiere. Y pues nos han enseñado, ¿verdad?, de que la iglesia es las cuatro paredes, los templos, que no se puede negar que también es una iglesia. Antes se le denominaba iglesia, pero es simplemente un lugar para poder alabar el nombre del Señor, única y exclusivamente para eso, y también para compartir y vivir los hermanos juntos en armonía. Entonces, pero cuando ya vivimos juntos en armonía, pareciera que eso es lo que se hace dentro de la iglesia. Y pues vienen los templos, las denominaciones, y cada una tiene un nombre, tiene un título, y se atribuyen, ¿verdad?, apelativos, donde ellos se creen que es la iglesia verdadera, que tienen la doctrina verdadera. Y pues nosotros creemos que vivimos en la doctrina verdadera, dependiendo de la organización donde vayamos. Entonces, teniendo ese concepto, hoy vamos a entrar a las Escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él sea el que nos enseñe, el que nos ayude, el que nos guíe y que nos confirme, ¿verdad?, si verdaderamente este es el método que debemos de seguir. Y pues vamos a descubrir cuál es la iglesia verdadera en sí, no los templos como se requiere. Y si usted está en un grupo, en una iglesia, no importa la iglesia que sea, la denominación, mejor dicho, que sea, si ahí cada individuo, cada integrante actúa en base a lo que vamos a descubrir hoy aquí en su palabra, entonces esta gente va por buen camino y hay que seguir adelante. Yo no estoy diciendo que no vayan a las iglesias, que no asistan, no, sino que al contrario nos descubramos si verdaderamente somos nosotros la iglesia que aparece aquí en la Biblia, la que Dios quiere para Él. Así que voy a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él sea con su poder, que Él ate toda creencia que nos han enseñado y que nos reafirme con esta verdad y que nos afirme y que seamos honestos nosotros y comprendamos su palabra. En el nombre de Jesús, empezamos. Le hubiera podido poner cualquier título a esta enseñanza, pero se me ocurrió ponerle ¿cuál es la iglesia universal? Ya que hay iglesias que creen que tienen la sana doctrina, que tienen la verdadera, y hay otra que se cree la universal. Entonces vamos a ver estas tres clases de denominaciones que se atribuyen estos títulos, y vamos a ver si estas son la iglesia verdadera para poder descubrirlas y darnos cuenta, descubrir la cuarta iglesia, que esa sería la verdadera. Amén. Empiezo. Hay muchas iglesias de cuatro paredes que se les atribuyen títulos y se autocalifican como verdaderas basándose en dogmas. Hay muchas creencias en las iglesias bien establecidas y eso no se puede negar. Doctrinas formadas por teólogos, personajes que sacan cursos de adoctrinamiento para formar su propia denominación, las cuales son llamadas iglesias. Este conocimiento que adquieren los sabios de hoy en día por medio de las clases de teología
siempre lleva criterios y fundamento de maestros terrenales, por lo cual su mensaje va a estar apegado a un sistema. Esto a veces no gusta, ¿verdad? Para las personas que han estudiado teología, muchas clases para poder tener un concepto más amplio de las escrituras. Según ellos, por medio de la teología, poder revelar la verdad de Dios. Cuando la palabra dice otra cosa, dice, y se olvidaron que la sabiduría no se adquiere por medio de los estudios. O sea, adquieren inteligencia, pueden aprender ciencia, pueden aprender muchas cosas, pero la ciencia de Dios y la sabiduría de Dios no la vamos a aprender por medio de un consejo humano, sino que tiene que ser la misma palabra la que nos tiene que revelar, nos tiene que hacer conciencia, y eso mismo vamos a explicar para que los oidores no tropiecen y no se vayan tras doctrinas, sino tras una doctrina, tras una religión que es la que Dios quiere. Y se olvidaron que la doctrina, o sea, que la sabiduría proviene de Dios. Dice Santiago 1:5, aquí comienza ya la palabra, que sea la misma palabra la que nos vaya enseñando el orden en que debemos nosotros manejarnos como hijos de Dios. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, la sabiduría proviene de Dios, no de los estudios. O sea, y esto, como digo, no estoy en contra de que estudien, amén. Está bien que estudien, entre más conocimiento mejor, entre más facilidad para poder explicarle a los feligreses, a las ovejas, a los miembros de las iglesias. Es bueno, ¿verdad? Porque tienen una habilidad para desarrollar los temas. Eso es importante. Pero que se sometan al Espíritu siempre, que vaya en base al Espíritu, como dice aquí, que sea Dios mismo el que le dé. Pero los que le pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros, o sea, en eso estoy yo, porque yo no he ido a estudiar, no he ido a sacar ningún curso, yo le pido a Dios que Él me llame, que Él me enseñe, que Él me dé sabiduría, escuchar su voz, leer su palabra, o sea, para que Él me revele, porque yo quiero agradarlo a Él primeramente. Y luego pues traer esta enseñanza y esperando que también les ayude a ustedes, les edifique. Aunque ustedes no me vean a mí, escuchen el mensaje y lean la palabra de Dios. Mediten en ella y díganle, Señor, esto verdaderamente es así. Y Dios en su misericordia les va a hablar. Dice, tenemos que pedirle a Dios para que Él nos dé la revelación, para que fluya en nosotros el mandamiento, el cual comprendiendo sea delicia a nuestras vidas, porque cuando comprendemos un mandamiento, ya es delicia, ya no nos duele, ya el Antiguo Testamento, ya no lo vemos como que dicen muchos, es que es maldición en el Antiguo Testamento, y lo ven con temor, y David dice que es delicia al entendido. Entonces, pero hoy no quiero tocar mucho el Antiguo Testamento, quiero tocar solo el Nuevo Testamento, porque ahorita vamos a seguir viendo por qué razón no quiero tocar el Antiguo Testamento. Por eso puedo decir libremente que cuando Él nos da la palabra para llevarla a su pueblo, sabemos que proviene de Él, porque sabemos que estudiamos, leemos su palabra y viene de Él, no viene de unas clases que se vaya a tomar, de un bosquejo que me den para predicarlo, no viene de ahí, viene de aquí, de su bendita palabra. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esta es la pequeña introducción, hermanos, para saber exactamente cómo es que se debe desarrollar la enseñanza para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios va a comprender, dice que los que son ovejas de Él oyen su voz y van a comprender esta palabra. Amén. Comienzo, como siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya ahorita entrar totalmente en el tema, la iglesia verdadera. ¿Quién es la iglesia verdadera? La mayoría de las denominaciones usan versículos que hacen división, y aunque digan que no, sí se forman de esa manera, invalidando la ley o la gracia, porque unos dicen que vivimos bajo la gracia y otros dicen que se puede aplicar el sistema o una doctrina con la ley.
Entonces, si se dan cuenta, ahí tenemos dos cosas y por eso o invalidan uno o invalidan el otro, pero siempre hay contradicción por ese lado. Dice, y olvidan, o sea, y los otros en el Nuevo Testamento, o sea, unos se amparan en el Antiguo Testamento, que son los de la ley, y los que se amparan en el Nuevo Testamento, que es la gracia, usan solo el Nuevo Testamento. Y se olvidan, fíjese, se olvidan de que en Dios no hay mudanza, no hay sombra de variación, o sea, su palabra es la misma, no hay mudanza, no hay sombra de variación, no falla. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8, Él es Dios, no hay sombra de variación, no hay nada. Entonces, la misma escritura es la que nos tiene que enseñar, la que nos deje llevar su verdad. Y dice Hebreos 13:9, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea, aquí ya vemos dos doctrinas diversas y parecen extrañas. ¿Por qué? Porque una es extraña a la otra. Una se quiere amparar en la gracia y otra en tomar fundamentos del antiguo pacto. Entonces, hay contradicción entre estas dos, no encajan. Entonces son extrañas una con la otra, son diversas, son diferentes, pero deberían de ser una sola, porque el pueblo de Dios es uno, dice, Él quiere un solo pueblo, una sola iglesia. Entonces, vamos a Hebreos siempre, voy a estar ahorita en Hebreos, apunten siempre todas las citas, Hebreos, voy a volver a leer Hebreos 13:9. Las mismas escrituras nos enseñan, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Tenemos que afirmar el corazón con la gracia, porque eso es, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, siempre habla de la gracia y la misericordia de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Primeramente tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Los que no lo han reconocido se tienen que acercar a Él, vengan a Él. Esta enseñanza es para los que no han venido a Cristo y para los que ya estamos en Cristo. Los que no han conocido a Cristo y no lo han podido reconocer tienen que venir a sus pies, reconocer que son pecadores, arrepentirse de sus pecados y pedirle a Dios que los guíe por medio de esta verdad para empezar a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio, dice, la alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Primeramente, cuando ya lo reconocemos, frutos de labio, reconocerlo a Él, alabarlo a Él, bendecirlo a Él, por su amor, por su misericordia, por su sacrificio en la cruz. Primeramente eso, pero luego viene lo otro. Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ya cuando el Hijo de Dios ha venido, primeramente, no es solo de boca, o sea, eso es para Dios, alabar a Dios en lo secreto, en lo íntimo, ir a la iglesia también, o sea, en la congregación, pues, adorarlo, exaltar su nombre, unidos en un solo sentir como hermanos, glorificar su nombre. Pero después lo segundo dice, y de hacer el bien a los demás, porque hacíamos el mal, ahora tenemos que empezar a hacer el bien. Siempre en Hebreos 13:22, os ruego, hermanos, fíjense, aquí viene la exhortación. Siempre hay una exhortación en la palabra porque tenemos que soportarla. A veces es difícil porque choca con nuestra creencia, porque dicen es que nos han enseñado que no es por obras para que nadie se gloríe. Eso siempre va a chocar, pero tenemos que comprenderlo en el nombre de Jesús. Os ruego, hermano, dice que soportéis la palabra exhortación. O sea, soportemos la palabra de exhortación. Dice, se nos pide que soportemos. Vamos a Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, la buena dádiva viene de Dios. ¿Y qué es buena dádiva? Es ser nobles, dar a los demás, o sea, no ser mezquino, no ser tacaño, no, pero viene de Dios primeramente. Ya cuando lo tenemos a Él y lo adoramos, lo bendecimos y lo alabamos, Él pone en nosotros ese sentir, el querer como el hacer, como dice su palabra. Él de su voluntad, Santiago 1:18, nos hizo nacer por la palabra de verdad,
para que seamos primicia de sus criaturas. Ya cuando lo hemos recibido a Él, ya somos primicia de sus criaturas. Pero tenemos que empezar a hacer lo otro, dice. Empezar a hacer las obras de caridad, que no nos olvidemos de eso, para que seamos primicia, para que seamos un verdadero pueblo de Él. Veamos que Él quiere que seamos los primeros siempre. Siempre dice que seamos primicia de Él. Ya cuando lo hemos recibido y aceptado, ya empezamos a trabajar, a dejarnos guiar por medio de su mandamiento, ya que su mandamiento dice, mi mandamiento no es gravoso. ¿Pero por qué no es gravoso? Porque se trata de amar a los demás. Por eso no tiene nada de malo. Por eso dice, amen a sus semejantes los unos a los otros. Entonces dice Santiago 1:21. Por lo cual dice, o sea, ya cuando somos hijos de Dios, cuando ya usted ha aceptado a Cristo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, cuando ya se implantó, usted recibió a Cristo, ya empezó a adorar a Dios, la cual dice, puede salvar vuestras almas. Vamos a ver por qué es que puede salvar nuestras almas, la palabra la que cree la gente que no se debe de hacer porque no es por obras. Vamos a ver, dice que es porque puede salvar nuestras almas. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino, dice que, hacedor de la obra, este será bienaventurado. O sea, el hacedor de la obra, este será bienaventurado. O sea, la doctrina no cambia. El otro día di una enseñanza basada sobre la misericordia, la defensa, la justicia, la defensa del pobre, el huérfano. Y algunas gentes me dijeron por ahí de que me basé mucho en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es maldición, dice, o sea que la ley dice es maldición, cuando Pablo dice la ley del pecado, dice, la ley del pecado que está en mí, dice, que lo que no quiero, eso hago, o sea, esa es la ley del pecado que está en uno, no la palabra de Dios, cuando él dice la ley del antiguo pacto, dice, el mandamiento es santo, es puro, no está hablando de la ley de Dios que sea pecado, ¿por qué? Porque esa es una delicia al entendido. Entonces lo que pasa es que interpretan mal, pero Pablo no está diciendo que la ley es el pecado. Es cierto que por la ley conoció el pecado que estaba en él. Esto nada más es solo un paréntesis ahí para comprender eso. Pero la doctrina de Jesucristo no cambia, es la misma siempre, el Antiguo Testamento. Y se los digo con amor, hermanos, no crean que lo estoy diciendo enojado para que ustedes... No, lo digo con amor para que comprendamos porque lo que queremos es salvar nuestras almas, como dice ahí, por su misericordia. Fíjense cómo dijo Jesucristo. No penséis, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. O sea, no va a pasar. La ley no pasará. Porque el mandamiento es santo y es perfecto. O sea, por eso es que no podemos desechar el Antiguo Testamento. Nos tenemos que gozar cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando ya lo hemos entendido. Cuando no lo entendemos, nos queremos ir en la gracia, en aquella religión que cree que es la gracia. Y los otros, por atacar a los de la gracia, vienen y usan el Antiguo Testamento. Y ahí están, pues esa es la contradicción. Pero bueno, vamos a seguir entendiéndolo en el nombre de Jesús para que nos metamos nosotros en el camino verdadero. La iglesia que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Cuál ley? Vamos a ver, ¿cuál ley? La ley no pasará, dice. O sea, pero ¿cuál ley no va a pasar? La ley no pasará. Pero algunos dicen que ya fue abrogada. Dice que Cristo la clavó en la cruz. Clavó en la cruz la del pecado. La que nosotros tenemos el pecado y nos dio la libertad para que nosotros vivamos en él. ¿Cuál ley? Jesús dijo, amarás, fíjese, la primera ley que dio Jesucristo, por eso es que no se puede negar el antiguo y el nuevo, no se puede negar. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, Mateo 22:37. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo
es semejante, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:39. De estos dos mandamientos, dice su palabra, de estos dos, ¿qué dice? Mateo 22:40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda, no dice un mandamiento, no dice el sábado, no dice el adulterio, la fornicación, no dice eso, es toda la ley. No se puede negar. De estos dos, cumpliendo esos dos, ya libramos toda la ley, pero por su misericordia, no porque nosotros seamos dignos. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué dice? Porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Esta es la ley y los profetas, todo el bien. Está hablando siempre del bien, el entorno no se sale, es un círculo. Entonces, ¿por qué nos cuesta aceptar esta ley? Porque dicen que no, es que no es por la ley, es por la gracia, pero esta es una ley, la del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley y los profetas, esta cumple todo, dice. Pero ¿por qué nos cuesta aceptar esa ley? Porque los de la gracia creen que no es por obras. Y los que guardan días festivos. O sea, aquí vamos a entrar a tirar espada. Yo sé que duele, pero no estoy diciendo que no vayan a sus iglesias. Créanme que no, ustedes vayan. Si ustedes se sienten bien ahí, amén. Pero practiquen esto. Allí dentro de su congregación, practiquen esto. Dicen, porque los de la gracia creen que no es por obras. Y los que guardan días festivos y solemnes, estos últimos piensan, o sea, los que guardan días y solemnes, estos últimos piensan que con cumplir parte de la ley ya están bien, va. Y hay otra que se cree la universal. Está bien de la otra iglesia también, que cree que es la primera iglesia que se formó. Y también se desvió. Todos los que no actúan de esta manera. No estoy hablando del individuo, estoy hablando de la denominación, la que le ponen el nombre. El individuo no, en la iglesia hay mucha persona buena, noble, que practica esta ley, que es la del amor. Ellos están bien, que sigan adelante y que sean ejemplo para los demás. Y es cierto, o sea, dejaron por un lado toda la verdadera ley, y es cierto, por la fe, por la misericordia, por gracia somos salvos, amén, eso es cierto, no se puede negar. Pero vamos a ver cómo se distingue la verdadera iglesia. Porque, o sea, no es por fe, no es por fe, dice. Unos creen que es por fe, otros creen que no es por fe, que es por obras. Otros creen que es por gracia. Pero vamos a ver si verdaderamente es así, porque como dije la otra vez en la enseñanza, todos los versículos tienen que abrazarse y hacen una sola verdad, hacen una sola espada y penetra y rompe el alma, las conyunturas, todo. Cuando dice rompe eso, está diciendo rompe las doctrinas, rompe las creencias, rompe todo, todos los fundamentos, y tiene que salir todos esos fundamentos y tiene que entrar esta ley, la de la gracia, la del amor, la de la misericordia. Bendito sea Jesús. Señor, ayúdanos a comprender tu ley, la que cumple todo, la del amor. O sea, yo sé que cuesta, hermanos, amigos, pero es así. Y no créanme, como les dije hace un momento, no voy a tocar el Antiguo Testamento y vamos a estudiar solo en el Antiguo Testamento, porque yo le dije al Señor, Señor, pues la gente cree que es vivir bajo maldición cuando se habla de la ley. Ok, vamos a ver si es bajo maldición. Vas a hablar solo el Nuevo Testamento. Y me dio todas estas citas, yo me puse a leerlo, la gracia, la misericordia y todo. Y me dio todas estas citas para que yo comprendiera también de que no es, porque entré también en eso, decir, bueno, la gente cree eso. Ellos creen eso, pero la ley es esta. No se sale. Por eso no voy a tocar el Antiguo Testamento en esta reflexión. Pero vamos a descifrar, solo con el Nuevo Testamento vamos a descifrar cuál sería la verdadera religión. Primeramente vamos a descifrar la primera religión y luego vamos a descifrar la iglesia. Porque religiones ahorita estas tres no encajan. Una cree que tiene la sana doctrina, otros creen que la iglesia universal, que fue la primera, y otros creen que es la verdadera porque hablan de la ley. Entonces, hasta aquí hay tres y son impostoras. Hay otras todavía, pero esas, hay unas que no tienen ni siquiera a Jesucristo como Señor y nuestro Dios. O sea, esas están más afuera todavía. Pero estas tres sí creen en Jesucristo, que es Salvador. Si creen que sea su Dios, no lo sé, pero yo sí creo que Jesucristo es mi Dios, que es mi Salvador, mi Señor. Entonces,
en base a esto, porque Él me enseña, guarda mi mandamiento, dice su palabra. Entonces, veamos, ¿qué significa primeramente universal? Vamos a entrar con la universal. Estos son determinaciones que le da el internet, las definiciones. Dice, número 1, lo universal, dice, comprende o es común a todos. O sea, comprende, primeramente comprende, y luego es común a todos, siendo, dice, única. O sea, fíjese pues, es única, dice la Iglesia Universal. Número 2, común a todos los individuos que constituyen un todo, aunque sean de naturaleza diferente. O sea, es común a todos. Dentro de las iglesias hay diferentes, ¿verdad? O sea, hay muchas clases de personas, pero es común. La única, la universal, es común. Así como dice la palabra aquí, que debe ser única, no 2 ni 3, una sola. Veamos que aunque sean diferentes, dice, tienen una singularidad muy particular, dice, es única, no se puede, no hay dos. Ahora vamos a ver la definición de única para comprender. Número 1 dice, solo y sin otro de su especie, o sea, no hay dos, solo hay una. Cosa, número 2 dice, cosa, cuyo tipo no hay otra. Número 3, que está fuera de lo común y que es excepcionalmente bueno. Estas son las definiciones que da ahí, y si se da cuenta, esas son las características que la Biblia dice que debe tener la iglesia verdadera. Pero no es, hasta aquí no son estas las que hemos visto. Pero yo sé que hay iglesias verdaderas dentro de estas congregaciones. Yo conozco personas que hacen el bien, son justas, son honestas, no roban, o sea, no hacen muchas cosas, son honestas. Entonces, estas personas son iglesia de Jesucristo, dentro de esas denominaciones. Aunque sabemos todos que la idolatría, todas esas son cosas que se tienen que apartar los que van a las iglesias que tienen idolatrías. Yo sé que eso duele también, pero las tienen que dejar y empezar a hacer esto. ¿Por qué? Porque dice, no tendrás imagen alguna ni ídolos. O sea, yo sé que esa sería otra enseñanza para hablar de los ídolos, pero en este caso vamos a hablar de la iglesia verdadera. Entonces dicen, comprenden que la verdadera iglesia, o sea, eres tú y eres yo, y soy yo. O sea, nosotros somos la iglesia verdadera, tú y yo. No estas denominaciones. ¿Por qué? Porque es única y los templos no pueden hacer obra. Los que podemos hacer obra somos nosotros. Las denominaciones son únicas. Esas denominaciones, o sea, son nada más títulos, ¿va? Pero en la tuya, si en la tuya hacen, como dije hace un momento, ¿verdad? Si hacen estas cosas que está aquí, amén, ¿verdad? Qué bueno, sigan allí y hay que juntarse en armonía y empezar a hacer todo lo que la Biblia dice. Pero vamos a seguir leyendo, que sea la palabra la que nos ayude, porque mi consejo a veces es vano para la gente, pero la palabra que sea la que edifique. Santiago, libro de Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso, o sea, dentro de estas iglesias, denominaciones, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Porque dice Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Se da cuenta que la enseñanza no cambia? La que di anteriormente, protejan, defiendan al huérfano, a la viuda, al extranjero y todo en el Antiguo Testamento. Pero aquí en el Nuevo Testamento dice lo mismo. Porque es difícil comprender la ley del amor. Hechos 4:34. Así que no había, fíjese, cuando una religión es verdadera, hablando de las congregaciones, cuando una religión es verdadera, dice Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, pero usted no me deja mentir, usted ve en su iglesia si hay gente necesitada. Si hay gente necesitada, entonces dése cuenta si esta religión es esta. Dice que no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Como dije la otra vez, no es que la gente se deshaga de todo lo que tiene y se quede pobre, no malinterpreten.
porque si no ustedes van a andar pidiendo también, hay que ser sensatos. O sea, lo que está diciendo es que dentro de la iglesia, dentro de la congregación, no haya necesidad, sino que sean unánimes. O sea, todo lo que se da para las denominaciones, primeramente que se calme la necesidad con los hermanos de la fe, que eso es lo primero. El hombre primeramente tiene que proveer para los de su casa, dice, porque si no es peor que un insensato. Luego dice proveer para los hermanos de la fe. Y después ahora sí, vamos a hacer lo demás. Huérfanos, viudas, extranjeros, todo lo que se requiera. Si hay el medio para ayudar, hay que ayudar, pero no hacerse rico con la fe. Aunque el pastor es digno de su salario, yo siempre digo, es justo. Si el pastor tiene una iglesia grande y pues naturalmente necesita de diáconos, ancianos, pero este grupo se tiene que dedicar a hacer lo que los feligreses, lo que los miembros no pueden, porque los miembros tienen que trabajar, los feligreses tienen que trabajar, pero diezman, ofrendan, hacen ofrendas especiales, todo. Entonces, estos que trabajan en la obra se deben dedicar a eso, claro, tomar su salario, pero entiéndase un salario, y lo demás, pues a repartirlo, primeramente que no haya necesidad en su congregación, y ahora sí, salir a hacer lo otro. Bendito sea Dios. Y dice 1 Timoteo 6:3, fíjense, si alguno enseña otra cosa, dice, y no se conforma, o sea, si las doctrinas enseñan otra cosa, las iglesias, las denominaciones enseñan otra cosa, y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina, dice, fíjese, que es conforme a la piedad, o sea, esta es la doctrina verdadera. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Sí, porque hay malas sospechas, va diciendo que harán toda la plata, que harán todo eso, o sea, hay muchas cosas. Y la gente cree que la iglesia, o sea, el verdadero hijo de Dios, porque por ahí escuché yo a alguien que decía, no, es que el verdadero hijo de Dios tiene que ir acompañado por prodigios, maravillas, obras y todo eso. Acuérdense que hay dones para todos. Bendito sea Dios los que tienen dones de sanidad, de lenguas, de profecía. Amén, gloria a Dios, porque dice, todos nosotros los que enseñamos, los que Dios nos da la oportunidad de abrir nuestra boca para hablar con justicia, somos para edificar a la iglesia de Jesucristo. Entonces todos estos dones son válidos. Yo me debo de gozar cuando usted sana a un enfermo, pero sánelo para Dios. Cuando usted da una profecía, que sea para edificar a la iglesia. O sea, todo dice para que con el fin de que la iglesia de Cristo sea perfecta. Dice. Para eso ha constituido Él y ha dado dones a los hombres. Entonces no tenemos que despreciar a nadie. Yo no desprecio a nadie, ni a los pastores, nadie. Yo solo estoy diciendo que nos tenemos que someter a esto, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Notemos, dice, que si estas obras no van de la mano con las denominaciones, son vanas, o sea, son vanas las denominaciones, aunque no importa el volumen que sea, son vanas, tienen que ir así, conforme a la piedad. Pero gran ganancia, o sea, la ganancia no es solo de que sea un templo grande, no, eso no es solo la ganancia, pero amén para los que están en las iglesias grandes. Yo también he ido, me han invitado, y yo ahí conocí a nuestro Señor Jesucristo. Bendigo también al pastor que por medio de él yo recibí la palabra. O sea, uno siempre tiene que bendecirlos. Pero gran ganancia es la piedad, fíjese, acompañada de contentamiento. Esa es la ganancia. Porque nada hemos traído, estoy en Timoteo 6:6, 6:7, 6:8, 6:9. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. No aferrarnos. Esto duele porque es más fácil, o sea, porque nos han adoctrinado, es más fácil sacar el sobre, meter el diezmo, meter la ofrenda en la iglesia y ya, ahí se acabó el asunto. Es más fácil, nos han enseñado así y nos han hasta maldecido, metido miedo para que hagamos estas cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué es tan difícil enseñar esto que vayan y practiquen esto? O sea, es más difícil y les meten, no es por obras para que nadie se gloríe y ¡pum! La mente cambió, ya no está conforme a la piedad. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero creen que no,
Mas tú, oh hombre, siempre Timoteos 6:11. Mas tú, oh hombre, o sea, tú, hombre, tú, hijo de Dios, que estás allí en esas iglesias, que tú si eres noble, eres justo, haces todo esto conforme te manda tu Señor, tu Dios, lo honras a Él. Dice que cuando haces estas cosas, lo honras a Él. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, dice, o sea, que sigas haciendo lo que estás haciendo. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Ah, es que ya está hablando del amor. O sea, muchos creen que el amor, dices que solo del amor, Dios es fuego consumidor. Sí, pero es fuego consumidor para los que no hacen esto. Para eso va a ser fuego consumidor y lo vamos a ver más adelante. Vea que nos piden que nos cuidemos de no caer del lazo de la avaricia y que practiquemos la justicia. Tenemos que practicarla. Romanos 12:2, Romanos 12:10. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Pero cuál es esa agradable y perfecta? Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, esa es la verdadera, no falla. Y sigue Romanos 12:11, 12, 13, 16, 20, 21. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, compartiendo para las necesidades. O sea, fíjese, compartiendo para las necesidades. No se sale, no importa cualquier carta, cualquier libro que usted lea de la Biblia, siempre va a hablar del amor. Lo que pasa es que usan los otros versículos y para eso sirve la teología. De un versículo sacan un montón de predicaciones. Pero no, tenemos que seguir el orden, conforme dice la palabra. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Lo que estaba diciendo, que también los siervos son dignos de su salario. Unánimes entre vosotros, unánimes, una sola iglesia, lo que dice allá. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, no se sale de la línea. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Porque él va a pensar, va a decir, bueno, yo lo odio, yo le hago males y todo, y me hace bien. O sea, vamos a amontonar un montón de cosas y va a decir, este hombre sí verdaderamente ha cambiado, ¿verdad? Si se arrepiente, amén, va a ser salvo. Y si no, no lo sabemos, solamente Jesucristo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amigos, hermanos, amigos míos, Dios es misericordioso y que tenga compasión de nosotros. Porque el mensaje, amigos, es para edificar, que Dios nos ayude y que lo comprendamos con mansedumbre. Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, lo que estaba diciendo hace un momento, por eso hay tantos dones. Y amén, gloria a Dios por eso. A unos profetas, a otros evangelistas y a otros apóstoles y maestros. A fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, nosotros. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Fíjese, cuando nosotros nos metemos en este mandamiento verdadero, ¿llegamos a qué? A la unidad de la fe. Pero si todos estos miembros, líderes que habla aquí, que Dios delegó estos dones, si todos participaran en esto, en el amor, como dice su palabra, en el círculo del amor, todos nos uniéramos y fuéramos una sola iglesia, por lo menos en esto, que es el amor, dice que no se salga, porque los otros dice que el que hace ciertas cosas, que el que guarda el día, para el Señor lo hace, y el que no lo hace, también para el Señor lo hace, y ambos estarán en pie, porque Dios es fiel, es poderoso para mantenerlos en pie. O sea, las creencias está bien, o sea, lo pueden tener como quieran, pero no se salga de esta, porque esto es lo que Dios quiere. Dice, al cumplir esta ley del amor, vamos encaminados rumbo a la plenitud de Jesús, porque cuando estemos delante de nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, habrá sentencia. Pero muchos no lo han entendido todavía, pero hoy lo vamos a entender en el nombre del Señor. Dice, porque habrá sentencia. ¿Por qué? Por estos actos. Mateo 25:41. Nótese que
En el Antiguo Testamento dice malditos y todo esto porque no hiciste esto y esto al huérfano y al viuda y al pobre, no le diste esto. Pero la gente cree que allá está la maldición. Entonces, ok, sigamos aquí, en el Nuevo Testamento. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, ¿cómo les dicen? ¿Los bendicen? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí ya no va a haber paso atrás, ahí se acabó. Pero ¿por qué los maldice? ¿Porque hicieron prodigios, milagros y maravillas? Como dice ahí, no los conozco. No, ¿por qué los maldice? Mateo 25:42. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. O sea, notemos, hermanos, que aquí está hablando del amor. O sea, está diciendo que porque no hicieron estas obras, pero nos han enseñado que no es por obras para que nadie se gloríe. Es que no nos vamos a salvar por esto que hagamos, por estas obras. Esto es por obedecer su ley, por ser obedientes a Él. Tenemos que obedecerlo. Siendo obedientes y teniendo compasión y misericordia para los demás, naturalmente Él que va a decir más adelante: benditos de mi Padre, por cuanto lo hiciste también a uno de mis pequeños, a mí lo hiciste. O sea, qué difícil, o sea, es comprender a veces la palabra. Nos cuesta mucho, pero tenemos que comprenderla, nos tenemos que someter. Dice, y todo comienza aquí. Fíjese, pues, porque la gente cree que, o sea, no es por obras, pero ahí ya vemos la sentencia que hay para el que no hace esto. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el hombre se acerque a Dios, que el hombre que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 6:11. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, o sea, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe, ¿qué dice? La fe sin obras está muerta. O sea, la gente dice que es por fe, que es por la gracia, por la fe en nuestro Señor. No, la fe sin obras está muerta. Si la fe, la fe está muerta porque no tiene obras, naturalmente, ¿verdad? Como les dije hace un momento, es más fácil hacer las otras cosas dentro de una congregación, pero estas obras que se tienen que hacer, la gente no las quiere hacer. Pues, no, es que no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios, quien tiene misericordia. No quieren hacer misericordia, o sea, quieren que Dios los salve solo porque Dios tiene misericordia. Cuando Él dice, obedezcan a mis mandamientos, mi ley no es gravosa, amen al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No es gravosa, es simple. La verdad, hermanos, es bien difícil. Esperemos que el Señor nos ayude, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, pero la fe tiene que ir acompañada por las obras. El que tiene oídos, hermano, oiga, dice su palabra. Y hoy el Señor nos ha enseñado que la verdadera iglesia es esta: la que tiene fe, tiene obras, es única, es verdadera, es universal, pero no en las denominaciones, sino en el interior y en nuestras acciones. Esas nos reafirman delante de nuestro Señor Jesucristo, y en aquel día, como les dije, Él nos va a decir: benditos de mi Padre, por cuanto hiciste a uno de estos. Y no está diciendo que por eso nos está salvando, solo está confirmando Él de que fuimos obedientes a su mandamiento, porque dice que Él por su misericordia puso su vida por nosotros, por la cual todo el que cree en Jesucristo, que Él es el Señor, será salvo. Amén, será salvo, sí, pero hay que practicar también todo esto. Espero los que creemos en Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios, tengamos esta singularidad como iglesia para ser aceptados por Él, y que entremos de lleno a leer su palabra y a comprenderla. Así que, hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Espero no sea gravosa esta enseñanza, espero no haberlos ofendido. Sigamos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.